Bueno, 8:09, vamos a empezar. Buenas noches, se me hizo un poquito tarde, unos 5 o 6 minutos tarde llegué, pero ya estamos aquí, ¿no? Somos 34, hay 35, me quito yo, son 34. Ojalá llegara otra persona más para que fuéramos los 35, ya llegó. Entonces, ya somos los 35, ¿no? Bueno, en nombre de Dios vamos a empezar, ¿no? Antes que nada, para que no se me vaya a olvidar, va a haber examen 8-10, a ver, estos que entren de filón. Alonso Hernández está entrando patinando, ¿no? Alonso Hernández, entraste patinando, ¿eh? Entonces, jóvenes todos los aquí presentes, les quiero informar esta nota importante. Por indicaciones de la coordinación de la carrera de actuaría, habrá un examen parcial presencial en FESA. O sea, el examen no va a ser en línea, sino que nos vamos a tener que presentar todos en FESA. Con tiempo yo les avisaré. ¿Por qué razón? Porque el examen, ¿no? Se va a tener al terminar la unidad temática 3 de automóviles. Eso debe de ser en el mes de abril. Entonces vamos a esperar, como dice aquí, el examen de repaso será sobre el riesgo, el seguro de incendio y sus endosos, daños consecuenciales a incendio, riesgos catastróficos y seguro de autos. Ahorita vamos a ver los daños consecuenciales a incendio y seguiremos con el seguro de autos. Lo más importante es que no se va a permitir el acceso a apuntes. Cuando hacemos el examen en línea, pues cada quien en su casa ve sus apuntes, está trabajando y todo lo demás. Entonces, este examen parcial presencial se va a promediar con la calificación que ustedes tengan en el examen final. Entonces, examen parcial presencial en FESA, esa calificación se promedia con la del examen final que se tenga al final del semestre. No se van a permitir el acceso a apuntes. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Quién quiere preguntar? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, el examen, bueno, se haría el día que nos llegara a tocar, que usted nos indique, se haría en el horario de clases, ¿no? Sí, o sea, el lunes o miércoles a la hora que nos toca. O sea, Okay, no hay gracias. problema. Empieza a las 8 de la noche y termina a las 10 de la noche. ¿Sí contesté la pregunta? Sí, gracias. Otra pregunta. Acuérdense que es muy importante el examen y sobre todo que va a ser allá en FESACatlán, como si ya estuviéramos en clases permanentes. Bien, entonces ahora ya di eso para que no se me olvidara, que quedara grabado y vamos a empezar. ¿Se acuerdan que nos quedamos viendo, comentando la póliza de casa hogar de GNP que cubría incendio, terremoto y riesgos hidrometeorológicos?
O sea, la idea que yo tuve al presentarles esta póliza, era que ustedes aprendan a manejar ¿cómo se dice? El clausulado de la póliza. Que ustedes tengan la facilidad de manejarla, conocer cuáles son las condiciones generales, irse al índice, localizar el beneficio que estamos viendo, ¿no? Tiene bienes cubiertos, ¿no? El inmueble y los contenidos del inmueble y cuáles son las coberturas. Los daños al inmueble son todo riesgo contenido, hidrometeorológico y terremoto y erupción volcánica, que esa es la clase del seguro de incendio que vemos en la unidad 2. Bienes a la intemperie es otra cláusula que pone GNP, pero que para ejemplo de nuestra clase no nos funciona, ¿no? Entonces ya vimos, ¿no? Daños a los contenidos y daños al inmueble. El inmueble es todo riesgo hidrometeorológicos y terremoto y erupción volcánica. Entonces, que conozcan, que vayan a la hoja 17, qué cubre, qué no cubre y qué no cubre mediante convenio expreso. Oye, Peña, me voy a aprender yo todo ese, ¿no? Nada más que tengan la idea de que todo lo que sea patrimonio y se incendie va a estar cubierto. El edificio y todo lo que tengas tú dentro de tu casa. ¿Qué cosa es lo que puedes tener dentro de tu casa? Ed me mamó dive. Ed, ya lo dijimos, es el edificio, pero me mamó o dive son todos los contenidos. Mercancía, maquinaria, mobiliario y equipo, dinero y valores, ¿no? Objetos de imposible reposición, dinero y valores, y vehículos, porque en su casa puede estar, tienen garage y a lo mejor estaba ahí el carro o los dos carros o las bicicletas o las motos, ¿no? Entonces, que sepan manejar el contenido de las cláusulas generales, ¿no? Ustedes ya aprendieron haciendo un resumen de las coberturas de incendio, de las condiciones generales de la póliza. Entonces ya deben de tener un mayor sentido en esa búsqueda. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Acuérdense que dije no aprenderse los contenidos. ¿Por qué? Porque son muy extensos. Lo que sí deben de conocer es que luego que tomen un documento de una póliza de incendio, qué cubre, qué no cubre y qué no cubre, pero puede cubrirse mediante convenio expreso. Y así es para incendio, para terremoto y para riesgos hidrometeorológicos. O sea, saber manejar la póliza, porque ustedes no van a poder grabarse en la mente, pues las pólizas van a ser bastantes. Pero al menos que eso lo tengan presente. Entonces, lo que acabo de explicar está aquí. Ejemplar de la póliza para casa hogar de GNP. Bien, ¿qué sigue? Pues vamos a ver el apunte técnico sobre pérdida de utilidades a consecuencia de incendio. Entonces, vamos a abrirlo. Los que puedan hacerlo, pues lo hacen para que lo aprecien mejor, porque a lo mejor a la distancia no se ve en la mejor condición, ¿no?
Ojalá ver si da otro. No, ya no dio. Se pasó. Bien. Entonces tenemos aquí este apunte técnico, este documento que contiene los fundamentos de la pérdida de utilidades a consecuencia de incendio. Esta introducción y este apunte está tomado, ¿no?, de la cartoteca de la Suiza de Reaseguros. El folletín se llama El seguro de interrupción de explotación a consecuencia de incendio. Entonces de ahí tomé la mayoría de los párrafos que aquí están, ¿no? Para los que son dueños de un comercio, una fábrica, una industria, un edificio o cualquier otra propiedad, los problemas después de un incendio no se terminan con el pago de las sumas aseguradas de las pólizas de incendio que el cliente, que ese dueño, haya comprado, aun cuando hayan sido contratadas muy bien, ¿no? Oye, Peña, pero ¿por qué los problemas después de un incendio no terminan? Pues si ya le pagaron la suma asegurada, el señor ya tiene dinero, ¿no? El señor tiene dinero del edificio, de los contenidos, de las mercancías que tenía y se le quemaron. Pero ¿qué cosa es lo que no ha terminado? Ah, pues que su negocio no va a poder trabajar, está quemado, está en ruinas, está todavía en investigación, están sacando los escombros, hay que volver a reconstruir el edificio para que empiece nuevamente a funcionar como fábrica, como industria, como un edificio comercial, como un cine. ¿Y cuánto tiempo va a llevarse eso? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿4 meses? Pues depende de cada diferente negocio. Y entonces, ¿qué tiene que hacer en esos tiempos? Pues primero, sus empleados no van a comer aire porque se incendió la fábrica, ¿no? Él está obligado, incendiándose la fábrica, pagándole a los empleados su sueldo completo. Oye, y si la fábrica dilata 5 meses, pues durante 5 meses le va a pagar. Y lo vamos a explicar con más detalle. En el segundo párrafo dice, ¿por qué razón se dice lo anterior? Es decir, los problemas después de un incendio no terminan con el pago de las sumas aseguradas. Pues sencillamente porque las consecuencias del incendio que se siguen sintiendo cada día que pasa con mayor intensidad. O sea, hay consecuencias del incendio. Oye, Peña, ¿cuáles son esas consecuencias? Ah, aquí está, lo más duro de enfrentar son los gastos que no pueden dejar de pagarse. ¿Cómo qué cosa? La nómina del personal. Ellos tienen, oye, Peña, y el patrón los corre. Ah, pues sí los corre, pero les va a tener que dar sus 3 meses y 20 días por año. O sea que de todas maneras está fregado. Profesor, ¿Sí? ¿y si el incendio lo ocasionaron los empleados, también está obligado a pagarles? Ay, hijo, todo lo que sea fraude no se paga. ¿No te has recordado que cuando hay los empleados, los parientes
hacen intencionalmente el incendio, es un fraude, no se paga. A estas alturas del partido, no lo debes de olvidar. Ah, ok, Que no sí sea está bien. duda. Ahí se te olvidó el conocimiento, Ok, porque gracias, ya lo profe. hemos mencionado. Todo en el seguro, todo lo que sea fraude provocado por el patrón, por los parientes, por los hijos, por los empleados, pues no se paga. Y ahí pueden abrir 20 películas. Oye, y que si el juez dice que fue fraude, no se va a pagar. Entonces tienen que pagar la nómina del personal y qué otra cosa, los beneficios a los empleados. Si se le daba ayuda para la gasolina, si se le daba la despensa, también se las tiene que pagar. Los intereses sobre los préstamos, generalmente todos los comerciantes les falta dinero, les falta capital para fortalecer el negocio, para engrandecerlo y piden préstamos a los bancos. ¿Ustedes creen que el banco, porque se le quemó la fábrica, le va a dejar que no le pague los intereses sobre los millones de pesos o cientos de miles de pesos que les deben préstamos? No, los va a tener que seguir pagando. Él no les va a decir, oye, espérame tantito mientras construyo. Y el banco le va a decir, sí, cómo no, ¿y yo en qué libro leo? Los impuestos, el gobierno también cobra impuestos, el predial, las contribuciones, los gastos de oficina, los honorarios a los diferentes asesores, las primas de los demás seguros, las primas de los automóviles, las primas de responsabilidad civil, las primas de seguros técnicos, de seguros de construcción, de los que él haya comprado, o a lo mejor tiene el seguro de grupo de vida para sus empleados, pues va a tener que seguir pagando las primas. Cosas que haya alquilado, arrendamientos, que si tiene algún local arrendado como bodega, pues lo va a tener que seguir pagando. Las amortizaciones, o sea, hay que amortizar los pagos de los préstamos. Una cosa es el interés sobre el préstamo y otra cosa es pagar el préstamo. Eso se llama amortizar. La luz que se va a seguir usando, el aire acondicionado que se vaya a seguir usando, el agua, la vigilancia, los teléfonos, el pago de pensiones a sus propios empleados. Como ven, hay gastos después del incendio. Entonces, a eso, ¿cómo le conocemos? Es la paralización temporal. O sea, está paralizado el negocio, no hay negocio. Hay que esperar a que se construyan las paredes, las maquinarias, los escritorios, la materia prima, lo que se tenga que realizar. Entonces, esa paralización temporal o la simple reducción de actividades comerciales. Oye, no se quemó toda la fábrica, se quemó nomás la mitad. Ah, perfecto. ¿Pero qué mitad se quemó? ¿Es la importante? ¿Es la bodega? ¿Es nada más las oficinas? O sea, ¿cuál es la pérdida? ¿Cuál es la zona? Entonces, esa zona pues va a tener una paralización temporal, no va a estar activa,
no va a haber actividades comerciales en un negocio, comercio o propiedad. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues que van a repercutir inmediatamente en una baja en los ingresos del patrón, de los ingresos del dueño, que es la vida de la explotación y productividad empresarial. ¿Para qué pone un empresario una fábrica, una industria, un negocio, un comercio? Bueno, porque quiere tener utilidades. Entonces, una baja en los ingresos es una baja en las utilidades que él pensaba obtener por la vida de la explotación y productividad empresarial. Entonces, que les quede claro, una cosa es el incendio y otra cosa es todos los daños o gastos adicionales que hay después del incendio y que nada tienen que ver con el dinero que le dio la aseguradora, porque eso es propio de la fabriquita para hacer dinero. Pero esa fabriquita con la que hacen dinero, con la que producen utilidades, pues está en una paralización temporal, no hay negocio, no hay ingreso, no hay utilidades, pero como dijimos acá arriba, hay gastos. Y esos gastos son, todos estos, son muchos, ¿no? La nómina, los sueldos al personal, los beneficios, pagar a los bancos los intereses sobre los impuestos, pagar al gobierno los impuestos, las contribuciones, los gastos de oficina, pagar a los consultores, los honorarios, las primas de los seguros, los alquileres, los arrendamientos, luz, aire acondicionado, agua, vigilancia, teléfonos, pago de pensión. Entonces, jóvenes, ¿qué término de los que están expresados aquí no conocen? ¿Quieren que yo se los explique? Ya lo expliqué, pero no vaya a haber por ahí alguno que, oiga, ¿y qué cosas son la luz? No, pues son los gastos como en tu casa. Hay un recibo por el consumo de la luz. Y acuérdense que la luz se paga cada bimestre. Entonces, cada 2 meses. Las amortizaciones, profesor. Bueno, las amortizaciones. Tú pides dinero prestado y te dicen, me vas a pagar en 18 meses, pero cada 18 meses me vas a pagar, así por decirlo brevemente, una mensualidad, un 12avo del costo de todo lo que yo te presté. Entonces, como le vas pagando, ¿qué va a pasar? Se va reduciendo la deuda. ¿Qué cosa quiere decir? Como has ido pagando el préstamo, has ido amortizando el préstamo. Entonces, amortización quiere decir la reducción de una cantidad o de una deuda que tenemos, pero que se reduce con los pagos que vamos haciendo. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿No hay dudas? Porque esa es la base, esos son los gastos.
Esos gastos, pues los tienen que conocer, porque en los ejemplos que vienen se va a volver a repetir, pero que ustedes deben de estar pues ya con los antecedentes bien claros, ¿no? Entonces dice, en una fábrica en marcha. Fábrica en marcha quiere decir que está funcionando, no está paralizada por una huelga, está funcionando. El dueño conoce sus negocios, conoce qué ingresos hay, qué gastos va a hacer, cómo ha hecho su presupuesto para el año que viene, cuánto debe de producir, cuánto le debe de costar, cuántos artículos deben de salir, a qué precio de venta los va a vender, conoce la existencia de materia prima que hay en los almacenes, los productos que están en proceso y los productos terminados. Una mueblería, el señor conoce cuánta madera hay en el almacén, cuántas sillones, cuántas sillas, cuántos escritorios de madera están en proceso de producirse, se están trabajando, les están armando, poniendo clavos, o sea, todo lo que es el proceso. Y lo que ya está terminado y listo para su venta. Cualquier empresario que tiene una fábrica conoce todo eso, ¿no? Ocurrido un incendio que afecte a la fábrica, o sea, que afecte al aparato productivo de utilidades, de ingresos, ¿qué va a pasar? Se reduce en mayor o menor medida ese ingreso, ese aparato productivo se congeló. Oye, pero la fábrica está enorme, sí, pero no está produciendo. Al no haber producción, no se hacen las sillas, no se hacen los muebles, no se pueden vender, no hay ingresos, se quemó, ¿no? Por ende, el dueño sabe que como consecuencia del siniestro se verán afectadas la salida de los productos de la fábrica y las entradas de dinero por la venta de los productos terminados, que irán bajando hasta el punto de agotarse. Y eso suponiendo que no se quemaron, ¿no? Entonces él dice, ahí hay en la bodega producto terminado, pues vamos a venderlo para tener un ingreso. Sí, pero va a llegar el momento en que pues se agota. Hubo ingresos, pero no todos los que esperaba, porque el señor tenía un presupuesto de todo el año. Y no sabemos, el incendio ocurrió al principio, en medio, a las 3 partes, pero siempre, siempre va a haber una paralización temporal en aquellas empresas que se incendien. Y pues sigue lo que decíamos arriba. Por otro lado, los gastos siguen su marcha normal como si no hubiera pasado nada. Los empleados, como si no hubiera pasado nada, pues mi sueldo, si le pagan a la semana, pues cada semana se van a presentar. Si les pagan cada decena, pues cada decena van a cobrar. Si les pagan cada quincena, pues se van a presentar cada quincena. Esos son los empleados. Además, la póliza de incendio cubre las existencias tan solo a su precio de costo, no al precio de venta, de tal forma que los dueños se verán privados de la utilidad que hubieran realizado en circunstancias normales.
O sea, se interrumpe la producción de utilidades de ese pequeño negocio o gran negocio que se incendió. En conclusión, hay baja en la producción, los gastos continúan, habrá menores utilidades por las ventas no realizadas de los productos dañados y todo lo anterior se conoce como un ambiente favorable a una situación de pérdidas consecuenciales a un siniestro de incendio. Pérdidas consecuenciales a un siniestro de incendio, pues son la pérdida de utilidades que iban a haber en ese ejercicio en que ocurrió el accidente. Entonces, es una fábrica, es una mueblería, es el ejemplo que yo les puse. Entonces, ya se acaban, no podemos vender, empieza a haber gastos y entonces va a haber menores utilidades. Entonces, siempre que ocurra eso, que hay pérdida de utilidades a consecuencia de incendio, esto se lo deben de aprender, se conoce como un ambiente favorable a una situación de pérdidas consecuenciales a un siniestro, dice. Ahora vamos a cambiarlo, una imprenta, es lo mismo. Hay un incendio, podemos suponer el caso de que hay una máquina automática de gran rendimiento en el trabajo que haya quedado tan maltrecha que su reparación se considere imposible. No les estoy hablando del Universal, de todos los periódicos de alta circulación, porque ellos lo tienen, están conscientes y siempre con su póliza de incendio compran el endoso de pérdida de utilidades a consecuencia de incendio. Y hay varias formas de asegurar esas pérdidas consecuenciales por incendio. Eso lo vamos a ver adelante. Aquí estamos hablando de una imprenta. Tiene una maquinita, es automática, pero el daño que le hizo el fuego no queda tan maltrecha que ya no puede repararse. Se considera casi imposible. Hay que adquirir una impresora nueva. Pero ¿qué pasa? Todas esas, hay muchas maquinarias que se hacen en Alemania, se hacen en Japón, se hacen en Italia, se hacen en Estados Unidos, en Canadá, pero esas impresoras nuevas, pues a veces el plazo de entrega es de 2 años, 2 años. Aunque se instalen temporalmente una o 2 máquinas de otro tipo o de segunda mano, ya ni siquiera nueva, en calidad de préstamo, la imprenta va a trabajar temporalmente con una capacidad productiva reducida en comparación con la que tenía antes del incendio. O sea, no es lo mismo tener una máquina automática que andar consiguiendo una o 2 máquinas o de segunda mano en calidad de préstamo y pues sí van a producir, pero van a ir a la mitad, a la cuarta parte, a las 3/4 partes. Pero para no decir tanto, decimos va a trabajar temporalmente con una capacidad productiva reducida en comparación cuando tenía una máquina automática. El daño de interrupción se hará sentir por más de 2 años. Todo lo anterior se conoce como un ambiente favorable
a una situación de pérdidas consecuenciales a un siniestro de incendio. Entonces, todos los daños de interrupción, es decir, una paralización temporal, una producción reducida, pues le va a afectar al dueño en sus utilidades. No va a salir como él lo tenía previsto en su presupuesto. No va a poder cumplir. A lo mejor va a perder hasta clientes que necesitaban los impresos, a lo mejor con fines de propaganda, a lo mejor para el inicio de la escuela, y él se los va a entregar a pedazos, ¿me explico? Por partes. A lo mejor hasta pierde clientes. Y con el cliente pierde los trabajos y va a perder ingresos. No va a haber ingresos, al no haber ingresos y haber gastos, pues va a haber pérdida de utilidad. Otro ejemplo, un bar, ¿no? Con la atracción de un espectáculo de variedades. Después del incendio, el dueño tiene que seguir pagando, entre otros gastos, los de los artistas, las bailarinas, los músicos, el disc jockey, de acuerdo con los contratos firmados. O sea, está cerrado, pero pues son sueldos. Artistas, bailarinas, músicos, tiene que estar pagando. Entonces, todo lo anterior, pues es un ambiente favorable a que va a tener una situación de pérdidas consecuenciales a un siniestro de incendio. ¿Y cuáles son? Las utilidades. Un colegio pasa lo mismo. El negocio que ustedes me pongan, sea comercio, sea industria, sea fábrica, todo aquello que produce dinero. Voy a poner el ejemplito más sencillo. En mi casa doy clases y tengo pues ya varias horas durante toda la semana. Si incendia mi casa, pues voy a perder esos clientes que yo tenía, a los que yo les daba clases. Voy a tener pérdida de utilidades a consecuencia del incendio. Eso mismo pasa en un colegio. Los alumnos no pueden regresar a clases. Por ello, los padres pues no van a pagar las colegiaturas. Van a decir, oye, te quiero mucho, me gusta mucho el colegio, pero si no le das clases a mi hija, pues no te pago las colegiaturas. La escuela no recibe entradas de efectivo, pero no puede sustraerse a pagarle a los maestros, que es el personal docente, no puede dejarles de pagar lo que cada uno tenía asignado o por un horario completo o por 4, 5, 7 horas, según fuera la situación del personal docente. ¿Y qué más? Los empleados de oficina, de limpieza, de vigilancia. O sea, créanme, hay gastos. Todo lo anterior se conoce como un ambiente favorable a una situación de pérdidas consecuenciales a un siniestro de incendio. Finalmente, pongamos el ejemplo de un dueño de edificio que renta para oficinas o locales comerciales o departamentos. O sea, ya están aquí 3 ejemplos. Hay oficinas, hay una empresa que me renta todo un piso, o hay locales comerciales. En el otro piso hay un gimnasio, o en otro piso hay departamentos habitacionales. El siniestro de incendio se traduce en una pérdida
de todos esos alquileres, todas las rentas que le pagaban de alquiler, eran entradas de la que el dueño vivía, estaba pendiente para atender los gastos de su vida diaria y otros compromisos. Entonces, tiene pérdida de utilidad. Entonces, ese ambiente es favorable a una situación de pérdidas consecuenciales a un siniestro de incendio. Todos estos ejemplos tienen algo en común. Después de un incendio, hay muchos gastos propios de la explotación del mismo negocio o propiedad que continúan sin que estén respaldados por entradas normales de efectivo. En conclusión, el seguro de incendio, la póliza de incendio, no la de pérdida de utilidad, la póliza de incendio tiene por objeto reponer el negocio destruido, la casa, la fábrica, el comercio, o sea, el aparato productor de ingresos. Eso es el edificio y los contenidos. Son el aparato productor de incendio para una casa, una fábrica, un comercio. En el caso de la escuelita en mi casa, pues mi casa la utilizaba yo como el aparato productor de ingresos. Pero el seguro de incendio nunca va a cubrir la capacidad productiva de ese mismo aparato. Entonces tengan eso presente. Una cosa es el aparato que produce ingresos y otra cosa es la capacidad productiva de ese aparato. La falta de capacidad productiva es el riesgo invisible que se encuentra ¿dónde? En la contabilidad del asegurado. Ahí están todas las cuentas que van a desembocar finalmente en un estado de pérdidas y ganancias. ¿A qué se le llama un estado de pérdidas y ganancias? Ingresos menos egresos. Si hay sobrante, hay utilidad. Si hay faltante, es pérdida. Que de alguna manera viene a ser el campo de la cobertura de pérdidas consecuenciales por incendio. Entonces, este párrafo es muy importante porque aquí nos está diciendo lo que cubre la póliza de incendio, edificios y contenidos, aparato productor de ingresos, pero no cubre la capacidad productiva de ese aparato. Eso lo cubre solamente el endoso de pérdidas consecuenciales por incendio. Ahora, ¿qué formas hay para comprar eso? Terminada esta pequeña introducción, pasemos ahora a revisar el siguiente extracto de las varias modalidades que existen en nuestro país y que vienen dentro del capítulo 11, pérdidas consecuenciales, del manual de incendio de AMIS. O sea, acuérdense del manual, es un libro. Se tiene que estudiar durante un año. Nosotros lo estamos estudiando en horas. De ahí hemos tomado lo más importante. Así que, ¿qué coberturas se venden dentro de pérdidas consecuenciales de incendio?
Por ejemplo, para una casa habitación, ¿qué se le vende? Pérdidas consecuenciales de incendio. ¿Y cuáles son? Gastos extraordinarios para casa habitación. Si se incendia mi casa, la póliza de incendio me va a pagar el edificio y los contenidos. Pero si yo tengo comprada el endoso de gastos extraordinarios para casa habitación, ¿qué me pagaría? ¿Qué gastos me pagaría el endoso de pérdidas consecuenciales de incendio por quemarse mi casa habitación? ¿Quién se anima? ¿Hay empleados en la casa? ¿Sí o no? Por norma, ¿hay o no hay? Sí. No. No, sí hay, hija. La servidumbre, quien te hace la comida, quien lava la ropa, quien la plancha, quien hace los pisos. Pues es la empleada de ¿cómo le llamamos nosotros? Pues no le llamamos servidumbre, pero eso son los que ayudan en la casa. Tienen un sueldo. A ella no le podemos decir, oye, como ya se quemó la casa, pues ya vete para el pueblo. No, le tienes que seguir pagando. ¿Qué otra cosa hay que pagar? Los servicios, ¿Mandé? gas, luz, Exacto. agua. Gas, luz, agua. Oye, pero te va a decir la aseguradora, pero ya está quemado. Ah, sí, papacito. Y entonces, todos esos gastos, ¿cómo voy yo a comer? ¿Voy a ir a comprar el carbón con un brasero? Pues no. Entonces, por eso, en estos gastos extraordinarios para casa habitación, cada asegurado dice, oye, no voy a poder dormir en mi casa porque está destruida, pues tengo que ir a un hotel. ¿Cuánto voy a comprar de hotel? ¿Cuántos días o cuántas semanas o cuántos meses? Yo necesito dinero, yo necesito vivir en un hotel, tengo que desayunar, comer y cenar, mi familia y yo, en un lugar. Y entonces ahí es donde la asegurada empieza a buscar, ¿no? Entre más suma asegurada compre de gastos extraordinarios, pues más va a ser la suma asegurada, va a ser más alta y por lo tanto va a pagar más. Pero eso así tiene que ser, no la empresa, porque si algo hace la empresa, el asegurado le va a reclamar, oye, pues si tú lo calculaste y ya no me alcanza, no, tú calcula, tú ve cuánto necesitas para cuarto de hotel, para alimentos, para lavado de ropa, para pagarle a la servidumbre. ¿Sí quedó claro? Eso es lo que entra en los gastos extraordinarios para casa habitación. El segundo, pérdida de rentas. ¿Para quién es? Para aquellos señores dueños de edificios que rentan su edificio. Entonces, él tiene que calcular en el ejemplo que pusimos cuánto le pagan sus inquilinos, cuánto le paga el del señor del gimnasio, cuánto le paga la empresa que le rentaba todo un piso completo. ¿Y qué más tiene que calcular? Las contribuciones.
lo que haya quedado pendiente de luz, lo que haya quedado pendiente de pago de agua, porque cuando se queme tu edificio, pues los señores que estaban ahí vuelan y a ti te dejan pues con esos gastos. Entonces se llama pérdida de rentas. Pero no solamente es ese concepto, sino lo que esté involucrada, los gastos propios de ese edificio cuando se quemó y todos los inquilinos se fueron. Y hasta no les pagaron la renta. O sea, quiero que si alguien tenga duda me lo diga para que yo pueda volver a explicar esa situación. La tercera, estamos en una fábrica. Pues vamos a tomar un seguro de pérdida de utilidades, ¿no? Por si se queman las mercancías y todos los productos terminados y los vamos a asegurar a precio neto de ventas, es decir, el costo. No, las compañías aseguradoras pues no quieren pagar más allá de lo que es el dinero propio de el asegurado. La utilidad se va a realizar en el futuro y puede que sí lo haga y puede que no lo haga. A lo mejor tú lo aseguras al precio de venta y ¿qué va a resultar? Pues que a lo mejor el señor está feliz porque dice ya no tengo ni siquiera que salir a buscar lo que me falta, ¿no? Ya sin hacer nada ya la hice. Entonces, precio neto de venta. Este es para las fábricas. Este es para los dueños de edificio. Este es para los dueños de casa. Seguro de gastos extraordinarios para cualquier empresa, negocio o comercio. Es como este de gastos extraordinarios para casa habitación. Nada más que aquí está enfocado ya al negocio, fábrica, comercio, edificio. Después viene otra cobertura que se llama reducción de ingreso por interrupción de actividades comerciales. Oye, yo quiero tomar un seguro porque de acuerdo con mi contabilidad, yo iba a tener una utilidad este año mínimo de 1,5 millones. Pues pide una póliza de reducción de ingresos de 1,5 millones. Y si sucede el incendio, pues le van a pagar su 1,5 millones. Ese es lo que él compra. Se compra por suma asegurada y se paga en el momento que ocurra el incendio. Otro dice, mira, yo quiero comprar una póliza que me resarza mi pérdida de utilidades, mis salarios y mis gastos fijos según aparecen en la contabilidad. Pues así hay un endoso que va a cubrir esos. Pérdida de utilidades, lo vamos a encontrar en la contabilidad. Salarios los vamos a encontrar en la contabilidad. Gastos fijos los vamos a encontrar en la contabilidad. Entonces no se les olvide, para vender pérdidas consecuenciales de incendio, tiene que estar respaldado por la contabilidad y exigirle que la tenga al día. Otro dice, oye, no, yo quiero ganancias brutas no realizadas por el incendio. ¿Cómo vamos a saber las ganancias brutas?
bueno, su presupuesto y su contabilidad. Y ahí entran otras cosas adicionales. Por eso ustedes tienen que saber principios de contabilidad. No van a aprender toda la contabilidad como los contadores. Nomás van a aprender principios de contabilidad para que puedan comprender esta terminología que pudiera ser contable. Y finalmente hay otro seguro muy interesante que se llama el seguro contingente. Este nada tiene que ver con las pérdidas de utilidades que tenga una empresa. Voy a poner el ejemplo. La Ford Motor Company en México construye carros, pero no hace llantas. Las llantas las compra una llantera. Puede ser Goodrich, puede ser Euskadi, puede ser Firestone, puede ser cualquiera. Y entonces, ¿qué dicen los señores de la Ford? Oye, este señor no forma parte de la organización, pero ¿qué pasaría a nosotros si esta llantera con la que llevamos ya muchos años de estar trabajando sufre un incendio y no nos puede surtir todas las llantas de la producción de automóviles que tenemos ahí parados porque no le podemos poner llantas? Entonces, ¿qué es lo que cualquiera dice? Oye, pues cómprate un seguro. Y entonces así nació el seguro contingente, que cubre a un tercero que es proveedor de la seguridad y que en caso de tener un incendio no pueda cumplir con toda la producción que tenía estimada. ¿De dónde va a salir? De la contabilidad. Entonces, por eso aquí entra mucho aspecto contable. Para calcular mucho de los conceptos que tenemos aquí, hay que ir a conocer el registro contable. Entonces, es muy importante y así se lo tenemos que decir a la seguridad. Decirle a la Ford, perfecto, te voy a dar un seguro contingente por si tu proveedor de llantas tiene un incendio y no te va a poder surtir todas las llantas que necesitas y con ello vas a tener una pérdida. ¿En cuánto estimas esa pérdida? Oye, pues tanto. A ver, déjame ver tu libro contable, cómo lo calculaste, de dónde salió. O sea, es muy diferente la fijación de la suma asegurada. Son 8 coberturas diferentes y en todas ellas entra un cálculo que debe de hacer. En los casa habitación, el dueño de la casa. En la pérdida de rentas, el dueño del edificio. El seguro de mercancías al precio neto de ventas, el dueño de la fábrica. Seguro de gastos extraordinarios, ¿no? Los dueños de la fábrica, del comercio, de la industria. Reducción de ingreso, el dueño de la fábrica y el contador o el financiero. Pérdida de utilidades, el dueño, el contador y déjame ver la contabilidad. Recordar la estructura de estudio recomendada. Riesgos cubiertos, definiciones, condiciones y exclusiones, causas de cesación del contrato, obligaciones del asegurado y tarifa, que se seguirá en el estudio de estas modalidades. O sea, esto
ya no se los voy yo a presentar, porque entraríamos en 8 coberturas y de 8 coberturas tendríamos que estar haciendo todo esto. Si tuviéramos todo un año, pues vamos a verlo. Pero ahorita en este curso me tiene que aprender todo esto. Aquí nada más es un recordatorio. Yo les enseñé una estructura de estudio. Son 10 condiciones para platicar sobre eso, más aparte la parte técnica, ¿no? Así que, jóvenes, en este negocio de pérdida de utilidades, pues es muy importante la exigencia de que tengan al día la contabilidad. Porque si ustedes descuidan que el asegurado les demuestre que exactamente a partir de que se incendió ese edificio, hasta ahí se suspendió la contabilidad. Y de ahí vamos a tener que hacer nosotros la valoración de la pérdida. Él fijó la suma asegurada de acuerdo con la contabilidad antes de que ocurriera el incendio. Nosotros vamos a ir a la contabilidad en el momento del incendio. Y ahí vamos a estar analizando si se procedió con honestidad o nada más fijaron así a lo que les gustó a la persona fijar la suma asegurada. Entonces hay que estudiar un poquito más, pero ya con las condiciones que tenemos de que nada más es un semestre, no es todo un año, ¿no? Y hay que verlo, pues todo un año como se ve completo en las escuelas de especializadas de alto nivel del seguro de daños. Y ya les digo, yo lo estudié lo de daños durante 2 años y después fui a Suiza 3 meses y medio a repasar, a fijar conclusiones de lo estudiado, de lo aprendido, exposiciones que se tenían que hacer y así la logré. Así que ustedes pues conozcan que es importante todo lo que fije el programa. O sea, no es un cuentito, sino que realmente es muy importante. Entonces ya vimos el incendio, ya vimos la póliza, ya vimos terremotos, riesgos hidrometeorológicos, ya vimos el apunte técnico sobre el endoso de pérdidas de utilidades a consecuencia de incendio. Jóvenes, les vuelvo a preguntar, ¿hay alguna duda sobre términos o de lo que he platicado en esta hora y cuarto que llevamos? ¿Dudas? Hay la grabación, por eso me gusta la grabación, porque si nomás fueran los apuntes de ustedes, pues iban a perder. Pero ya con el video tenemos una enorme ayuda para el estudiante, ¿no? Bien. Preguntas para que en el tiempo que falta quiero terminar con este catálogo del sistema estadístico del sector asegurador relacionado con incendio. Lo vamos a abrir.
Entonces, todos los seguros de incendio, ¿no? Tienen una circular en donde se va a tratar. No llega. Son 67 hojas. Entonces yo voy a tener que resumir con la finalidad de que se pueda ver. Estas circulares son para que las aseguradoras construyan la base de datos de incendio. Y va a haber una para construir la base de datos de automóviles. Y va a haber una para construir la base de datos de los seguros de ingeniería. O va a haber una circular para construir la base de datos de responsabilidad civil. Entonces, cuando lleguen al campo del trabajo, va a haber necesidad de que ustedes conozcan esto. Entonces, esas instrucciones, todo lo que yo no explique, quiere decir que no era necesario para ustedes como estudiantes. Ustedes nada más tienen que conocer los anexos. El manual del sistema estadístico está compuesto de una estructura de cómo se construyen los archivos planos, las definiciones de las variables utilizadas y los catálogos. Nosotros nada más vamos a ver variables y catálogos. Ya la cuestión de los archivos planos ya será cuestión de programación. Es una materia que van a ver con posterioridad. Esto queda para ustedes, queda en el foro. Así que aquí viene todas las definiciones, qué es emisión, qué son siniestros, cómo se construye. Y aquí, por ejemplo, dice un archivo plano, qué datos va a llevar y qué tipo de carácter va a ser, numérico, va a ser alfanumérico o va a ser un simple carácter, de qué tamaño, ¿no? Entonces, van a tener tipo de compañía, clave de compañía, año de reporte, número de póliza, moneda, vigencia, subcuenta contable, ¿no? Forma de venta. Ahí lo tienen ustedes, pero eso no nos interesa. Vea que es largo, ¿no? Prima de vengada, comisión directa, prima emitida, tipo de seguro, valor del edificio, valores totales de los contenidos, el número de niveles, el límite máximo de responsabilidad, fecha de emisión, microseguro, estatus, está en vigor o cancelada la póliza, tipo de pago. Todo eso está registrado. Para la emisión, ¿qué interesa? El tipo de compañía, clave de la compañía, año de reporte, número de póliza, ubicación del bien, tipo de bien, cobertura, suma asegurada, sublímite de suma asegurada expuesta. En caso de un siniestro, ¿no? ¿Qué se necesita? Todos estos son iguales generalmente, ¿no? En todo sale tipo de compañía, clave, año de reporte, número de póliza, ubicación. ¿Y qué empieza después? El número del siniestro, cuándo ocurrió el siniestro, cuándo reportaron el siniestro, causa del siniestro, monto del siniestro ocurrido, gastos de ajuste, salvamentos, monto pagado, monto de deducible y monto de coaseguro. Entonces, datos que no se van a aprender, no se los deben aprender. Yo les diré lo que se van a aprender.
Después vienen las definiciones de variables. Todo lo que venía aquí, en todos estos formatos anteriores, se explica aquí en definición de variables. Cualquier persona que tuviera alguna duda, aquí le dicen el inicio de vigencia, ¿no? El año, el mes y el día. Van a ser 4 lugares para el año, 2 para el mes y 2 para el día. Entonces, todo eso son las indicaciones. Todo lo que son fechas, vean cómo deben. La moneda, hay que ir a ver el catálogo 2. Ese sí lo vamos a ver. El catálogo 3. Vamos a ver catálogos, ¿no? Aquí están todas las definiciones. Aquí hay una fórmula para calcular lo que se llama la prima de vengada. En su momento ya se verá. Todos estos valores, valores de emisión, valores de siniestros, variables de siniestros, definiciones, y llegamos a los catálogos. Esto sí, ustedes deben de conocer el catálogo 1 de incendio. La subcuenta contable de incendio es la 060. Eso sí se la van a aprender. La cuenta contable, la que las compañías aseguradoras la utilizan en la contabilidad, es 060. Eso sí. ¿Qué monedas se manejan? El catálogo de monedas nacional, moneda extranjera en dólares, ¿no? Generalmente, pero si hay una compañía japonesa que los quiere en yenes, pues en yenes. O si hay una compañía suiza que los quiere en francos suizos, pues sí, ¿no? Y la indizada, ¿no? Que son las UDIs. Cuando se usa UDIs, es una moneda que está indizada a la inflación. Estos son valores, ¿no? En pesos. Y este es indizada, valores en pesos, pero indizadas a la inflación o a un otro valor, ¿no? Catálogo tercero, forma de venta. ¿Cómo se vende el seguro de incendio? Por agentes, personas físicas, que se llaman los agentes de seguros. Los agentes persona moral son sociedades anónimas, personas morales. Pueden ser sociedades civiles, pueden ser sociedades de capital variable. Son lo que se llaman los corredores de seguros. O también en inglés les dicen los brokers. Puede ver también, puede venderse por venta masiva, puede ser por televisión, puede ser usando el telefonito, ¿no? Puede ser seguro directo, en donde no intervengan los agentes, ni los que son persona física, ni los que son persona moral. La venta banca seguros, la que venden en el mostrador de un banco. Tú vas a un banco y te dicen, oiga, y tiene asegurado su coche, su casa, y ahí te quieren vender. Es una forma de venta del seguro de incendio. Y puede venir alguna otra forma, dejan un lugarcito para que tú los conozcas. El catálogo 4, este no se lo van a aprender. Aquí están todos los sectores económicos y el giro. Aquí tienen agricultura, ganadería, son muchos, pero aquí está el giro: granos y semillas oleaginosas, hortalizas, frutales y nueces, invernaderos y viveros, otros
cultivos. Después viene, aquí viene, ganadería, bovinos, porcinos, avícola, ovinos y caprinos, acuicultura animal, pesca, explotación de otros animales, silvicultura, viveros forestales, tala de árboles, pesca. Estos son los números que corresponden a todos esos giros. Vean cuántas hojas son. Pues viene la minería, extracción de petróleo, de carbón mineral. Es el catálogo del giro que tiene esa póliza, ¿no? Viene todo lo que es electricidad, agua, suministro. Otra hoja más, entra la construcción de este lado. Y aquí viene el giro, edificación residencial, edificación no residencial, división de terrenos, construcción de vías de comunicación, construcción. Después vienen industrias manufactureras y giros. De acuerdo con la industria y los giros, a cada número corresponde una prima. Y esa prima está dentro del manual de incendio de AMES. Entonces son muchas hojas, son 67. Así que ustedes localícenla nomás para que lo conozcan. Industrias manufactureras de cartón, de carbón, de petróleo, de químicos básicos, de agroquímicos, farmacéuticos, adhesivos, selladores, limpiadores, o sea, manufactureras, vean cuántas hay, pero quiero que las conozcan, por si les pasó desapercibido cuando íbamos viendo lo de las primas usando el manual. Entonces hay maquinaria, muebles, consumo, comercio al por mayor, maquinaria, mobiliario, camiones, medios masivos de comunicación, tabaco, bebidas, autoservicio, comercio al por menor, transportes, correos y almacenamiento. ¿Qué viene? Colectivo de pasajeros urbano y suburbano, carga general, carga especializada, taxis y limusinas, escolar y personal, autobuses con chofer, transporte terrestre de pasajeros, petróleo crudo, gas natural. O sea, hay transportes de muchas cosas, almacenamiento también. Vean todo lo que hay giros que al menos ustedes lo tengan en la grabación para que puedan escuchar lo que les he explicado. A ver aquí, ¿quién quiere entrar? Seguramente alguien que estaba, no sé, ¿no? Entonces siguen aquí, oficina, vivienda, todo lo que es vivienda, aquí tenemos esto, ¿no? Casa, habitación, habitación propia, habitación rentada, otro tipo de casa, habitación, en oficina, oficinas públicas, privadas, otro tipo de oficina. Entonces, hasta 9,599 están todos los sectores económicos y sus giros de cada uno. Después viene el catálogo 5, ubicaciones, Aguascalientes, Chiapas, y aquí viene Berriozábal, Bochil, El Bosque, todos los municipios, ¿no? Entonces Chiapas, Distrito Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán. Han oído, por ejemplo, Zamora, Yurécuaro, donde andan las broncas, ¿no?
Aquí en Morelos está Cuernavaca, Cuautla. O sea, están todos, no pueden faltar porque están mapeados y ya son hechos de hace muchos años. En Morelos está Temisco, Puente de Isla, que son nombres de balnearios. Está Jiutepec, Jojutla. O sea, ustedes tienen ya que empezar en la N, Nuevo León, ¿no? Está Apodaca, donde está preso ahorita ¿cómo le llaman? El Bronco, que lo acusan, ¿no? A ver si sale cierto. Entonces está Nuevo León y están por orden alfabético, viene Oaxaca. Entonces son catálogos para la base de datos de incendio. Ustedes tienen que ir aprendiendo que nosotros como actuarios estamos obligados a conocer cómo se construye una base de datos y tiene que ver con programación. Así que por favor, cuando tengan esa clase de programación, no la pierdan, inscríbanse. Aquí está Oaxaca, vean qué cantidad de municipios tiene Oaxaca. Después viene Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, y terminamos con Zacatecas, ¿no? Con Yucatán, Zacatecas. Y ya nos viene para terminar, ¿no? El catálogo 6, 7 y 8. El catálogo 6 tiene que ver tipo de seguro, incendio. La clave 01. Entonces es 60 y después 01. La clave, si es 1 para riesgo absoluto, 2 para relativo, 3 para ninguno. Tipo de bien, por si alguien tiene dudas, ¿qué se puede asegurar? ¿No? Tipo de bien puede ser un edificio, un contenido, las pérdidas consecuenciales. No estamos asegurando ¿cómo se dice? La maquinita de hacer dinero, sino en pérdidas consecuenciales es la capacidad de dar utilidad. Todas las existencias, la maquinaria, el mobiliario, el equipo, las mercancías, todo eso es existencia. Contenidos y edificio, contenidos, todo lo que está dentro del edificio, contenidos y existencia, ¿no? Contenidos y pérdidas consecuenciales, edificio y pérdidas consecuenciales, otra combinación. O sea, aquí está separados y combinados. ¿Qué coberturas? Puede haber bienes para cubrir bienes en cuartos o aparatos refrigerados o en incubadoras. Pueden ser productos de combustión espontánea, derrame de material fundido, derrame de protecciones contra incendio. Si hay alguien que algún concepto de los que están aquí lo desconoce, pues por favor me interrumpe. Extensión de cubierta, pero aquí fíjense, sin inundación. Está especificado. O ganancias brutas, gastos extraordinarios, gastos extras, huelgas, alborotos populares, incendio, rayo, explosión, interdependencia, interrupción, naves aéreas, vehículos y humo. Es todo esa terminología, si la conocen. Pérdida de rentas, pérdida de utilidades, gastos fijos y salarios, remoción de escombros, seguro contingente, todo riesgo, ¿no? Cancelación de viaje, pérdida de maleta, cobertura automática para incisos nuevos o no conocidos.
endoso inflacionario, gastos funerarios, seguro flotante, terrorismo. O sea, es enorme la cantidad de bienes y coberturas que se pueden agregar a una póliza de incendio. Y cerramos con el catálogo 10, causa del siniestro. Se puede haber dañado la casa, la mercancía, por acción del agua que no provenga de las condiciones atmosféricas, actos de personas malintencionadas, autoignición. Autoignición no quiere decir el fraude, sino un ejemplo sería los incendios forestales, que hay ahí un fuego, pero producido por el calor y por el sol, ¿no? Y la sequedad de las hojitas, caída de antenas, caída de árboles, caída de avión, caída de maquinarias o rotura de cables, naves aéreas y lo que se ha caído de ellos, cerillos y cigarros, las colas que, por ejemplo, que un cigarro provoca un incendio, ¿no? Cortocircuito, electricidad, derrame de equipo contra incendio, derrame de material fundido, desechos orgánicos, ¿no? Incendio durante la soldadura y corte, explosión, fallas en el sistema de refrigeración, fallas en el suministro de energía eléctrica, fricción, guerra, huelgas, alborotos populares. Huelgas, alborotos, humo, tizne, impacto de vehículos, conmoción civil. O sea, todas estas ya las vimos, ¿no? Estas de humo, tizne, huelga, ¿no? Guerra civil, conmoción civil, falta de mantenimiento, gastos extraordinarios, falta o insuficiencia de drenaje. Lo mencionamos en la póliza de GNP, incendio por lluvia, ¿no? Puede haber un cortocircuito, puede haber un rayo. Rotura de tuberías o sistemas de agua, lo vimos en la póliza de GNP, remoción de escombros en la de GNP, combustión espontánea y, perdón, la 11, ¿no? El estatus, póliza vigente es cuando la póliza está en vigor. Póliza rehabilitada, la póliza estaba caída, estaba caducada y se pagó la prima para rehabilitar nuevamente la póliza. Y finalmente, póliza cancelada desde su origen. Hay que llevar el registro, porque puede haber una persona que diga, oiga, no, yo estaba asegurado. No, no. A ver, vamos a ver. Su póliza tiene la clave 3, cancelada desde su origen, y aquí está la fecha en el sistema. Porque la gente es tremenda, ¿eh? No se imaginan todas las cosas que nos vienen a decir cuando tenemos un problema. Entonces, esta es la circular, catálogo para el sistema del sector asegurado. Y entonces ya nos va a tocar entrar al seguro de automóviles, en donde los temas a desarrollar van a ser aspectos generales, estructura del ramo y las diferentes coberturas que existen. ¿Cuál es el objetivo? Pues de que el alumno explique las características de los seguros del ramo de automóviles y su problemática. Entonces vamos a estar. Bien, son 9:40. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas, dudas? Entonces No, faltan 20 minutos todavía. ¿Dónde estábamos? Faltan 20 minutitos. Estábamos aquí viendo lo que ya llega.
y después puse la nota importante, sí. Ya terminamos todo el material que teníamos para esta clase. Así que, por favor, jóvenes, no se les olvide que les acabo de avisar que va a haber un examen parcial presencial en FESA Acatlán al terminar la unidad temática número 3 que tiene que ver con automóvil. En su momento serán avisados. Vayan tomando nota, vayan estudiando. No se va a permitir el acceso a apuntes. Esta calificación se va a promediar con su examen final. No vayan ustedes a, en un momento determinado, no vayan a perder la mira de la importancia de este examen o no lo presenten y entonces aunque sacaran 10 en el final y no presentaron esto, pues salen reprobados 10 más 0 entre 2, 5, ¿no? Se promedia. Así que jóvenes tengan pues la atención puesta. Dudas, preguntas, algo que haya faltado, algo que pues debe de haber muchas, yo lo entiendo, pero no hay animación dentro de ustedes a preguntar. Bien. Bueno, jóvenes, pues si ya no hay dudas, pues les pido de favor que se cuiden, ¿no? Que se cuiden, que tengan cuidado, que pasen una buena noche y primero Dios nos vemos el próximo lunes. Ahora sí empezamos lunes y miércoles. Nos han tocado 2 feriados en día lunes, pues ni modo a tragar camote y a trabajar, ¿no? Así que ya voy a parar la grabación. Que tengan una buena noche y hasta luego. Bye. Gracias, profesor. Hasta luego.